Bien, vamos ingresando para retomar con la última conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir y a todos quienes están a través de Radio Unión 880 escuchándonos en vivo, ¿verdad? Un abrazo a nuestro hermano José Pita allá en los estudios en Miraflores y a nuestro operador César Zúñiga, que están haciendo posible la emisión a muchos miles de personas que están en Lima y en el interior del país. Nos comentan que a la vez la señal de Radio Unión se está retransmitiendo en Juliaca, en Tacna y en Arequipa. Nuestros hermanos han tomado la iniciativa de tomar la señal y difundirlo también en sus ciudades. Imagínense ese efecto, ¿verdad? El efecto cascada. Un evento que se origina aquí con nosotros en vivo, como testigos presenciales, y llega a muchos lugares del país. A través del internet también 21 países de habla hispana nos están viendo y escuchando en estos momentos. Ciertamente es una cobertura ideal que pocas veces hemos tenido. Bien, vamos a retomar ahora sí con la participación de el coronel en retiro de la Fuerza Aérea Uruguaya, don Ariel Sánchez, quien nos va a conversar precisamente estos eventos, ¿no?, que suceden en Uruguay, cuántos se han logrado discernir, cuántos no, y ojalá que nos cuente el porqué. ¿Qué está sucediendo ahí? Un fuerte aplauso para él. Bienvenido, coronel Sánchez. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes nuevamente. Soy el coronel Ariel Sánchez, como me ha presentado el amigo aquí, y estoy integrando la Comisión de la Fuerza Aérea desde el año 1989, la Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados, que fue creada en el año 1979 en Uruguay. Yo acá les voy a poner algunas palabras de su historia y su administración, su organización, para que ustedes puedan ir viendo un poquito lo que fue la confección y armado de esta comisión. En los años 70, en el Uruguay, se desarrollaban muchas denuncias sobre el avistamiento de objetos voladores no identificados. Durante esos años, la gente observaba en el cielo cosas extrañas y informaba a los medios de prensa, a la policía y a veces también a la Fuerza Aérea. Con los años, eso fue aumentando, y resultó que la Fuerza Aérea toma la decisión de crear una comisión investigadora para que pudiera atender todas esas denuncias que se hacían sobre el avistamiento de objetos voladores no identificados. No obstante, también en otros países como Chile, Perú, Argentina, Brasil, también sucedían los mismos hechos, o sea, la gente observaba en distintos lugares el pasaje de objetos voladores no identificados, sobre todo de orden luminoso, formas luminosas, y eso salía muchas veces en la prensa y era atendido sobre todo por periodistas o a veces por investigadores locales en distintos países. En Uruguay no fue ajeno a eso, y grupos locales que investigaban en forma privada las denuncias de objetos voladores no identificados se reunían para darle su opinión a la gente, pero la Fuerza Aérea, como encargada del control del tránsito aéreo en nuestro país, tuvo que tomar cartas en el asunto, y de esa manera decide convocar a los grupos oficiales, a los grupos privados, para formar una organización oficial integrada por civiles y militares. Esa organización se llamó Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados, que se formó en el seno de la Fuerza Aérea en el año 79, como yo recién les decía. Acá estamos viendo algunas imágenes de Uruguay, de casos muy relevantes, por ejemplo, en Salto, Uruguay, la Aurora. Estos casos los vamos a comentar más adelante y en mi segunda presentación el día domingo también. En distintos departamentos de Uruguay aparecían estos objetos que eran denunciados, fotografiados, y esto es un poco la historia de Uruguay en cuanto al avistamiento de objetos voladores no identificados. Como verán, hay formas lumínicas, formas de cigarro, todas las formas que ustedes han visto en los medios de prensa, en la televisión, en el cine, en fin. La Fuerza Aérea finalmente crea nuestro grupo.
A raíz de eso, la Fuerza Aérea entiende que como estas denuncias se realizaban en el espacio aéreo, la Fuerza Aérea, como custodia de nuestro espacio aéreo y nuestra soberanía, integra estos grupos. En ningún momento se nos pide, se nos indica la forma de tratar el tema, simplemente se nos da directivas de formar el grupo, de formar un método de investigación, y el mismo queda conformado al principio por unas 15 personas, la mitad de ellos personal civil, que son personas honorarias que trabajan en forma totalmente honoraria en la Fuerza Aérea, y personal militar, oficiales, en los que hay pilotos, navegantes, meteorólogos, y dentro del personal civil que tenemos hay ingenieros, astrónomos, psicólogos, psiquiatras. Hay una cantidad de especializaciones que son acordes a la investigación que realizamos. Asimismo, también en el año 2001 se crea a nivel privado un centro regional investigador de fenómenos aeroespaciales y terrestres, que trata de recopilar a nivel regional los resultados de investigaciones de otros grupos oficiales, como ser el grupo CEFA de Chile, el grupo aquí en Perú del DIFA, el departamento del DIFA, y el grupo CEFA de Argentina. El objetivo, como dice aquí, es recibir, estudiar y evaluar todas las denuncias, avistamientos de objetos voladores no identificados en el espacio aéreo nacional, ámbito de competencia de la Fuerza Aérea de acuerdo a la Ley 14.747 en apoyo a la actividad de control de espacio aéreo y de seguridad aeronáutica. Nuestras tareas es recopilar, clasificar todo lo relativo a las denuncias de objetos voladores no identificados, crear un banco de datos y establecer programas de estudio y cooperación técnico-científico a nivel nacional e internacional. Otra de nuestras tareas es determinar características, leyes y pautas de comportamiento de los objetos voladores no identificados que mantengan un desarrollo aéreo no convencional. La organización está de esta forma: una dirección con un presidente y un vicepresidente, un coronel en actividad y un teniente coronel en actividad, un secretario y después un departamento operativo en el cual hay un jefe civil que se encarga de las tareas de campo, o sea, de ir a buscar los testimonios y las evidencias que puedan ofrecer los testigos. Un departamento técnico que analiza todas las pruebas recabadas por el departamento operativo, analizando las mismas y pudiendo requerir nuevos informes al departamento operativo si fuera necesario. Y un departamento de archivo y estadística que custodia todas las pruebas que se hayan recolectado y elabora estadísticas, de las cuales algunas vamos a poder ver hoy. La metodología de la investigación es recopilar la información necesaria, movimiento aeroespacial, tipos de aeronaves, datos meteorológicos, datos astronómicos, geográficos, geológicos, etcétera. Se va toda esta tarea a cabo por el departamento operativo. En materia de investigación de objetos voladores no identificados, siempre decimos que si no se analiza el tránsito aéreo de la zona, sea tránsito civil o tránsito militar de aviones, es imposible estudiar el fenómeno OVNI. Aquí tenemos algunos prototipos o naves o aeronaves que a lo largo del tiempo han sido confundidos con objetos voladores no identificados. Algunos proyectos que en su momento fueron secretos y que hoy ya se conocen, ¿verdad? Algunos UAV, por ejemplo, como este que tenemos aquí arriba, que hoy ya no son proyectos secretos de Estados Unidos o de la NASA. Y ya algunos como este de aquí a la izquierda que están hoy en el museo. Aquí tenemos algunos UAV conocidos que han salido muchas veces en los medios de prensa. Algunos prototipos de la NASA con formas de plato volador. Bueno, después nosotros dentro del departamento técnico yo les comentaba que se hace un estudio detallado y comparativo de toda esa información.
Y aquí volvemos a ver nuestras tareas como Departamento de Archivo y Estadística, de custodia de informes y de pruebas, informando finalmente al Comando de la Fuerza Aérea, elaborando un informe final al Comando de la Fuerza Aérea con los resultados de la investigación. Muchas veces los resultados de nuestra investigación son publicados en la prensa de acuerdo a la trascendencia que haya tomado la denuncia, ¿verdad? A veces estas denuncias se mantienen en el anonimato, ya que los testigos no quieren que sepan quiénes son y en dónde vivan y nada más, para que no sean molestados, ¿verdad?, por estos asuntos, pero a veces también los propios testigos informan a la prensa, trasciende, y bueno, nosotros allí, cuando realizamos nuestras investigaciones, elaboramos un informe oficial en donde se dan comunicados de prensa para que la población tome conocimiento de los resultados de estos trabajos. Las interrogantes que nos planteamos cuando comenzamos la investigación son 5. Una es, ¿qué posibilidad hay de fraude por parte de los testigos? ¿Verdad? Muchas veces nos hemos encontrado con personas que cometen fraude con fotografías, con películas de video, en fin, porque de repente quieren salir en la prensa, quieren sensacionalismo y bueno, elaboran este tipo de cosas. Otras veces también pasa que los testigos son engañados por terceros, por eso nos planteamos qué posibilidad de fraude hay por parte de terceros, o sea, que el testigo haya sido engañado. Recuerdo un caso que investigamos en donde los testigos que habían denunciado haber visto algo extraño habían sido engañados por otras personas mediante el uso de los punteros láser, ¿verdad? Que realmente en ese momento en que se hizo eso eran nuevos, recién salían a la venta y bueno, una persona fue engañada con eso. ¿Qué posibilidad existe de ser un fenómeno convencional? Muchas veces nos hemos encontrado con fenómenos convencionales que la gente no interpreta cuando lo ven en el cielo, por ejemplo, aves o aviones a gran distancia, satélites, en fin, eso puede también suceder y la gente se confunde por falta de información de repente y bueno, y denuncia como que es algo totalmente extraordinario. También nos planteamos qué posibilidad tiene ese fenómeno de ser una ilusión psicológica. Son las que se dan menos, pero hemos tenido algunos casos también de este fenómeno. Y la quinta pregunta es, ¿qué posibilidad existe de fenómeno no convencional? O sea, estar presentes ante algo no convencional, algo no conocido. Siempre es la pregunta más interesante porque es cuando se plantea las posibilidades o las hipótesis de trabajo, por ejemplo, la de vida inteligente extraterrestre, ¿verdad? La conclusión de la investigación es que nos dé un resultado que al evaluarlo con un sistema de porcentaje nos brinde en forma clara y práctica la posibilidad científica en la ocurrencia de un acontecimiento o fenómeno de índole no convencional que se desarrolla en el ámbito aeroespacial. Nos tiene que dar la posibilidad científica, ese hecho no convencional, para poder llegar a una conclusión sobre el mismo, ¿verdad? Estadísticas nacionales. Bueno, dentro de la distribución mensual de denuncias, yo siempre comento que la mayoría de las denuncias se dan en las estaciones de primavera o de verano, pero también a veces cuando viene el otoño, ¿verdad? También se han dado ese tipo de denuncias. Se debe más que nada a que cuando las estaciones están con buen tiempo, la gente está afuera, come un asado, en fin, está compartiendo la naturaleza y observa más el cielo. En este caso podemos ver que en nuestras estadísticas, por ejemplo, el mes de marzo, julio, sin embargo, un mes frío, también ha dado en algunos años un buen nivel de denuncias. Y después ya vemos acá que pasamos a octubre, noviembre, bueno, diciembre. Son meses de alta denuncia. En la década del 40 teníamos por lo menos los registros que mantenían los grupos civiles que nos cedieron sus archivos. En la década del 40 vemos que en el año 47 en Uruguay fue un índice alto de denuncias, en el año 45. Después en la década del 50, en el año 58, como ven ahí.
En la década del 60, en el año 68, también hubo un pico alto de denuncias. Estas son denuncias anuales, ¿verdad? El total es sobre el año. Acá, por ejemplo, en el 76, bueno, el 73 también, hubieron casi 50 denuncias y en el 76, como observan, hubo casi 100 denuncias en el año. Uruguay tiene una población de 3.300.000 personas. Aclaro esto porque ustedes ven el índice de denuncias anuales y van a decir que es poco, pero nuestra población es muy pequeña también. En la década del 80 venimos de 40 denuncias descendiendo y por acá por el 88 volvió a ascender un poquito, pero vuelve a descender en el 89. Después de la década del 90 hay un pico en el año 94 que apenas sobrepasa las 50 denuncias anuales. Después en el 99 comienza a crecer de vuelta. En la década del 2000 vemos que en el 2001 hubo un promedio casi de 40 denuncias al año. Y ya en el 2008, 2006 y 2004 bajó a casi 30 denuncias, ¿verdad? Y después venía descendiendo hasta llegar al 2010. Hoy por hoy, ya en el 2014, que faltan los últimos años, están empezando a ascender. Hemos tenido el año pasado, 2013, un promedio de 30 a 35 denuncias en el año. Las denuncias, si bien han bajado un poco el número, han aumentado en calidad. A veces decimos que la Comisión en estos 35 años de vida ha hecho un poco de escuela, tratando de informar a la gente lo que observa en el cielo, ¿verdad? Mediante conferencias que hemos dado en escuelas, liceos, en organismos del Estado, en organismos privados, informamos a la gente de todo lo que se puede observar en el cielo, y eso que creo que con la ayuda de Internet además ha hecho que en estos años, en estos últimos 10, 15 años, la gente ha bajado las denuncias porque ha, digamos, descubierto que lo que está viendo puede ser un satélite, puede ser la Estación Internacional Espacial, en fin, o un meteorito. Entonces, cuando la denuncia llega, es con mejor calidad, digamos, con más detalles, con mejor calidad en cuanto a la información que nos brinda el testigo. Por eso que decimos que ha bajado en número, pero ha aumentado en calidad. La edad de los testigos, como ven aquí, oscila los picos más altos entre 30 a 39 años de edad, ¿verdad? Entre 30 a 39, 40 años de edad. Después ya empieza a descender la curva. La gente más grande evidentemente está menos afuera, por eso que tal vez observe menos el cielo, ¿verdad? La cantidad de testigos por denuncia, el mayor porcentaje lo lleva un solo testigo, ¿verdad? Después ustedes ven acá en la gráfica, 2 testigos con el 20%, 3 con el 12% y así sucesivamente. O sea que la mayor cantidad de denuncias es de un solo testigo. La observación detallada, como verán, las formas lumínicas y las formas opacas son las que se llevan los mayores porcentajes. Después tenemos un 4% de objetos detallados y solo un 2% de observación de seres. El horario de avistamiento, según los testigos, los horarios más donde más se denuncia son entre las 20 y las 21 horas aproximadamente. Denuncias registradas periodo 1979-2013, 2.120 denuncias. Casos investigados 79-2013, 1.340. Casos no convencionales investigados, 40 casos, un 3% aproximadamente del total investigado. Los grupos oficiales de investigación hoy por hoy, al 2014, tenemos la CRIDOMNI, creada en el año 79, el CEFA, creado en el año 1997, que es de Chile, ¿verdad? Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos. Después se crea el CEFA, Comisión de Estudios de Fenómenos Aeroespaciales de la Fuerza Aérea Argentina, y el DIFA, que pasa de OIFA a DIFA, y por eso ponemos aquí la fecha de creación 2013, porque esto ha sido recientemente.
Hemos hecho alianzas, acá van a ver alguna fotografía de la firma de convenios que hemos hecho con Chile, con el general Ricardo Bermúdez, representando al CEFA, y bueno, el suscrito en representación de CRIDOMNI de Uruguay. Hemos firmado un convenio por el cual vamos a intercambiar información en forma directa. De hecho, ya hemos investigado algún caso en forma conjunta. Y bueno, la idea es poder, en el futuro, poder hacer un convenio similar con la Fuerza Aérea Peruana. Aquí está la carta que hemos firmado. La idea la idea de estos acuerdos es poder, como yo decía al principio, aumentar el banco de datos, banco de archivos, intercambiar información, porque como hemos visto, no solo Uruguay se interesó en su momento por crear una comisión oficial, sino que lo hizo Chile, Perú, Argentina. En algún momento también Ecuador tuvo su comisión. Y bueno, evidentemente no éramos los únicos locos de Sudamérica a nivel oficial que creamos una comisión. Evidentemente nuestro trabajo mostró que ha sido bueno, que es importante investigar esto, ya que los objetos voladores no identificados no respetan fronteras. Por lo tanto, el intercambio que estamos haciendo y que pretendemos hacer a futuro es para aumentar nuestro conocimiento y nuestra comparación con los casos que hay en Perú, en Chile, en Argentina, esperemos que más adelante Brasil. No obstante, estamos intercambiando datos con muchos grupos civiles de Latinoamérica, sobre todo de Argentina, que es un país vecino, con Brasil también, que es país vecino, y con Chile, con grupos privados, pero a nivel oficial lo hacemos también con los grupos de la Fuerza Aérea, ¿verdad? Las razones para la formación de grupos de estudios oficiales, bueno, pueden ser distintas, depende de cada país. Necesidades militares, necesidades científicas, interrogantes que puede haber por la similitud de objetos voladores no identificados en la región y en el mundo, ¿verdad? Permanencia de encuentros de objetos voladores no identificados en la región y a lo largo del tiempo, que lo hemos visto en algunas de las presentaciones anteriores. Posibilidad de estar ante la presencia de una fuerza aeroespacial superior y extranjera. Cuando yo digo extranjera, abro el abanico de posibilidades, ¿verdad? De todo. Esas son en general las razones por las cuales las fuerzas aéreas investigan. Uruguay en este caso lo hace, por supuesto, por todos estos puntos, sobre todo encarando hoy más que nunca el interés científico del tema, ¿verdad? Acá tenemos alguna pequeña muestra de fotos para que vean de nuestro país, casos uruguayos, por supuesto. Acá tenemos un supuesto ovni en el Estadio Centenario en Montevideo en el año 1930, que fue investigado en el año 1989 recién. ¿Por qué? En el año 89 una persona buscando información del Mundial del 30 se encontró con una placa, en esa época eran placas de vidrio, ¿no? En los años 30, como se hacía la fotografía, y se encontró con esta placa en donde observó aquí, como ven con la flechita, un objeto extraño. Entonces dijo, ¿cómo puede ser que hubiera un ovni en el año 30 y el estadio, nadie del estadio que estaba viendo el partido lo hubiera visto, ¿no? O el partido era muy interesante o la gente no lo llegó a ver. Pero en realidad lo que sucedió fue lo siguiente. Estudiado este tema en el año 89 por parte de la CRIDOMNI, encontramos que esto que estaba acá era un globo con una cámara de una rueda de un vehículo que tenía la inscripción acá Michelin y que estaba suspendido desde una cuerda acá para hacer la propaganda de la época. Entonces, por eso que en el año 89, cuando un periodista buscando una placa vieja encuentra esto, se sorprendió pensando que era un objeto, un platillo volador, mejor dicho, ¿no? Pero no, en realidad era una propaganda de la empresa Michelin. Después, más adelante, en el año 76, esta es una foto del año 81,
Pero este es el caso de la estancia La Aurora, en el departamento de Salto. 1976, en esta estancia, durante la noche, de acuerdo a los testimonios del dueño y de algunos peones rurales que trabajaban allí, había una nave muy grande, según el dueño, sobre el casco de la estancia. Y dice que en determinado momento de esa nave parte un rayo que pega en un árbol y en un grupo generador de corriente eléctrica, a los cuales quema. Y aparte de eso mata a unos animales de campo, un toro, perro y algunos animales más pequeños de campo, pollos y demás, ¿verdad? Y ahí empieza la investigación por parte de los grupos civiles de la época, que me acuerdo que era el grupo llamado CIFE, un Centro de Investigación de Fenómenos Espaciales, el cual determinó con su investigación que en ese año, en el 76, lo que ocurrió no fue que hubiera una nave, sino que era una tormenta eléctrica que, donde partió un rayo y pegó contra el grupo generador y el árbol, quemándolo. Ahí están las dos, las dos contraposiciones. Por una parte, el dueño de la estancia, que estableció que lo que había visto era una nave espacial, y lo que informó después el grupo de investigación civil. Esto fue en el año 76. Con el correr del tiempo, las denuncias en esta estancia se siguen dando de avistamientos ovni. La gente concurre, es un lugar que vienen personas de Brasil, de Argentina y de otras partes del mundo, y se ha convertido en una especie de caso Roswell uruguayo, ¿verdad? Hasta ahora la comisión ha concurrido en reiteradas oportunidades por las denuncias que se hacen allí y no hemos nunca comprobado nada extraordinario. Lo que sí decimos es que las denuncias siguen apareciendo y la gente nos sigue trayendo material y bueno, nosotros a medida que va pasando eso seguimos investigando, pero no hemos encontrado por el momento nada fuera de lo común. No obstante, acá van a ver algunas fotos de la estancia en distintas épocas, ¿verdad? Esta es una cruz que según las personas, los propietarios de la estancia, fue marcada por seres extraterrestres y que la gente viene y se acuesta allí para energizarse y curarse de alguna enfermedad. Esto es todo folclore de este caso, ¿verdad? Pero es una realidad, la concurrencia de la gente allí al establecimiento. Este es un caso en el año 1993 en un campo en San Jorge, Durazno. Es una localidad que está al centro del país. Este es un caso muy interesante. Varios vecinos del campo una noche observan 2 esferas luminosas de color anaranjado que sobrevolaban por arriba del campo, a los cuales le pareció a la gente que los observaba que eran cazadores que estaban con linternas. No obstante, al otro día el propietario del predio los interroga a los vecinos, les pregunta si habían visto algo raro, y dicen, no, mirá, vimos unas luces pero pensamos que eran cazadores. Bueno, vengan a ver lo que encontré. En el lugar se encontraron 8 hoyos como estos que ustedes están observando acá. Estos hoyos tenían una profundidad promedio de unos 20-25 centímetros y un diámetro aproximado de unos 30 centímetros, ¿verdad? La tierra que estaba en este hoyo, como lo ven, está desparramada aquí alrededor de la huella. Y eran 8 hoyos dispuestos en forma simétrica que conformaban como 2 triángulos isósceles, ¿verdad? Realmente, o como una ala delta, si quieren, para darse una mejor idea de la forma. Lo extraño de esto, que nosotros concurrimos, tomamos testimonio, la Fuerza Aérea fue con la CRID OVNI, tomó testimonio a los testigos, había alrededor de 6 testigos, 2 propietarios de otro campo enfrente al de donde ocurrió esto, y después peones rurales que observaron también las esferas luminosas volar a baja altura por ese campo y ascender sobre la vertical del mismo y desaparecer en altura. Lo que extraño de esto es que se encontraron, después de haber sacado muestras del terreno y de analizar el background de la zona, ¿no?, que se saca para poder comparar, se encontraron alteraciones en el fósforo, el manganeso y el zinc. O sea, hubo como una disminución en los valores de esos componentes químicos del terreno y todas las huellas tenían la misma degradación de esos elementos. Fue algo realmente extraño y a nosotros nos sorprendió
sorprendió eso. No hemos cerrado este caso se mantiene abierto, a carpeta abierta, a la espera tal vez de nueva información, pero hasta ahora lo único que tenemos son 2 esferas luminosas vistas por varios testigos que horadaron la Tierra, hicieron estos agujeros y que hubo una degradación en los elementos químicos de la misma. Ese es un caso de los clasificados, como yo les mostraba hoy, de no convencionales. En el año 2002, en Argentina y en Uruguay, estos son casos uruguayos, empezaron a aparecer animales mutilados. Como verán acá, mutilaciones casi perfectas que parecen haber sido cortados los cueros de los animales con bisturí. En la quijada faltaban órganos, la lengua por ejemplo, y órganos internos. Esto seguramente lo deben haber leído en la prensa en algún momento. Sucedió en la Argentina y a los pocos meses este fenómeno apareció también en Uruguay. La Fuerza Aérea interviene junto con el Ministerio de Ganadería y Agricultura, pero la Fuerza Aérea atiende solo los casos en donde los testigos afirmaron haber visto objetos extraños en los campos de noche, concretamente esferas lumínicas que la noche anterior andaban volando en sus campos a baja altura y al otro día se encuentran con estos animales muertos y mutilados. No investigamos mutilaciones, investigamos el avistamiento de estos objetos, pero están relacionados con la aparición de estos animales muertos. Aproximadamente investigamos unos 22 animales que recuerdo yo. Se hicieron las investigaciones, se mandó a analizar muestras de estos animales que se tomaron, pero lamentablemente como los animales tenían más de 24 horas de fallecidos, estaban degradadas las muestras y los laboratorios no pudieron darnos muy concretamente a qué se debía que habían muerto, ¿verdad? O alguna opinión acerca de los cortes. Pero los dueños de estos animales, así como algunos veterinarios, nos decían que esto es muy extraño y no lo pudieron atribuir a ningún animal conocido, por lo menos por estos profesionales, que pudiera haber hecho este tipo de cortes en animales muertos, ¿verdad? Acá otra muestra de esferas luminosas, son fotos tomadas en exposición en la Sierra de las Ánimas, en Maldonado, departamento de Maldonado. Les quiero acotar que Uruguay tiene máxima altura en sus sierras de 500 metros nada más, o sea que es un país muy plano, y esto fue en esas sierras que tienen esa altura, y fueron tomadas en horas nocturnas estas fotografías por parte de un testigo. Este caso también son estos 2 casos que les comentaba, de los animales y esta de la foto de la sierra, son casos no convencionales también que están todavía a carpeta abierta, dado que no hemos podido determinar absolutamente nada sobre los mismos. Este es otro caso en la estación Margat, en Canelones también, un objeto que se ve aquí, que son casos de los no convencionales. 2005 en Punta Carreta, sobre la costa del Río de la Plata, también otro objeto que puede apreciarse acá arriba, que después de descartado, como yo les mostraba al principio, la forma en que realizamos la investigación, se ve el tráfico aéreo, se ve todo lo que tenga que ver con el espacio aéreo, sean satélites, caída de chatarra espacial, bueno, todo lo que hemos visto hasta ahora. Y después de ese descarte, nosotros nos quedamos con que este objeto que pasó por allí, no sabemos su procedencia ni por qué está allí. 2006, en enero, objeto volador no identificado también en el departamento de 33, al este del territorio nacional. Otro caso en otro departamento en el 2006. En el departamento de Rocha, en Balizas. Estos son orbs, que esto sí no es un caso que no hayamos podido terminar, sino que es un efecto que ustedes deben haber visto muchas veces, microgotitas de la humedad en la noche cuando uno saca con flash. Se pueden observar algunos elementos como estos que aparecen en las fotos, pero son microgotitas con el reflejo de la luz de nuestro flash. Aquí les voy a poner algunos casos, digamos, que no hemos resuelto y algunos casos que sí han sido resueltos, y es para poder explicarles algunos fenómenos que a veces se ven y que son confundidos con objetos voladores no identificados. Bueno, Montevideo, otro caso de los no resueltos.
un objeto sobre la ciudad, sobre Montevideo, en 2007. En 2008, en Fray Marcos, Uruguay. En el 2008 también, en una de las rutas, en otros departamentos, hay un objeto acá y otro aquí que se ven. Los testigos no pudieron determinar qué era, y nosotros, haciendo el estudio fotográfico, tampoco lo pudimos realizar. Esto es en la estancia del Padre Pío en Salto, que yo les mostraba, la estancia La Aurora. Frente a la estancia La Aurora está el Padre Pío, que es un campo perteneciente a la misma familia, y aquí también ocurren algunos hechos extraños. Aquí está el objeto, que tiene una forma como de cigarro. Esto es en 2008. Esto sí pudimos determinar qué era. Ustedes observarán acá dos objetos, que una persona aficionada a los pájaros estaba haciendo fotografías en ese momento en un establecimiento en donde había colmenas de abejas, y gracias a que fuimos al establecimiento, pudimos hablar con el testigo y con la gente, pudimos observar que en las copas de los árboles, cuando están en flor, están las abejas. Entonces estas que están aquí son dos abejas que estaban revoloteando por encima del árbol, y eso lo pudimos observar yendo al lugar y observar el mismo efecto sobre los árboles por las abejas. En diciembre de 2008, cerca de un club de polo en el barrio de Carrasco, en Montevideo, este es un modelo de lo que se observó, es un modelo. Varios testigos observaron el pasaje de 8 esferas similares a esta que ustedes están viendo, 8 esferas que se movían de norte a sur, las cuales, después de relevar varios testigos, verificar el tránsito aéreo y demás, porque esta zona está muy cerca del Aeropuerto Internacional de Carrasco, no pudimos determinar a qué obedecía. Es un caso que quedó abierto también, y simplemente, como no hubo fotografías de parte de los testigos, pusimos esta esfera, que es un globo, a título de ejemplo de la forma, color y tamaño que aparentemente tenía lo observado. En el 2009, sobre Montevideo, en el barrio de Buceo, también un testigo logra captar esta imagen, que está sacada también en exposición, donde se ve un objeto que se viene moviendo y en algún momento desciende de la línea visual del testigo, quedando por detrás de los edificios, pero con todo logró tomar esta foto y bueno, quedó la imagen del objeto. Tampoco hemos podido determinar a qué obedecía. 2009, en febrero, La Paloma, un departamento del este del Uruguay, también es captada esta imagen, la cual pensamos que era un reflejo en la lente de la luz, pero el reflejo fue y esto no hemos podido determinar tampoco, pensando que era la luna también, pero tampoco había luna en ese momento. Quedó también como caso de objeto volador no identificado, con la carpeta abierta. Acá una pareja también en 2010, sacándose una foto. Bueno, aparece este objeto acá que tiene una forma esférica. Ok, muchas gracias. Voy a ir un poquito más rápido porque me gustaría que me hicieran alguna pregunta, si tienen interés de hacerlas. Vamos a abrir un periodo de 5 minutos, 10 minutos de preguntas. Este es otro objeto captado también en el departamento de Colonia en 2010. Estos son casos no convencionales, repito. Esta es la estancia presidencial en el departamento de Colonia, llamada la zona de Anchorena. Acá se ve un objeto que, por su color muy blanco, apenas se nota en la fotografía, pero es un objeto con forma de cigarro que está acá, y esta es la estancia presidencial del presidente Mujica. Es del Estado esto, ¿no? Acá tenemos algunos casos emblemáticos de Uruguay en el año 79. Vamos a ver si funciona
voy a tener que relatar yo. Bueno, este caso fue un avión de transporte de la Fuerza Aérea Uruguaya en el año 1979. Estaba trasladando desde Asunción del Paraguay a 40 pasajeros y se dirigía a Montevideo. En determinado momento, cuando ya el avión había ingresado a territorio uruguayo, sobre su ala izquierda, que acá se nota muy levemente, ve una esfera luminosa que había ascendido de abajo y se había colocado sobre el ala izquierda a unos 500, 600 metros de distancia de la aeronave. Los pilotos, cuando observaron esto, no sabían qué estaba pasando, pensaron que era un avión de caza tal vez, en fin, empezaron a consultar al control de tránsito aéreo, a las torres de control, al radar, inclusive se consultó a los vecinos, al radar argentino, y todos informaron que no había ninguna aeronave en la zona que pudiera estar acompañando el vuelo de ellos. Pensaron también que podía ser una aeronave que ascendió incomunicada, en fin, que había tenido alguna falla de radio, pero los aeroclubes no tenían ninguna información de ninguna nave perdida o no reportada, ¿verdad? Entonces, en determinado momento del vuelo, encendieron las luces de aterrizaje para ver si el objeto que estaba a su izquierda de alguna forma reaccionaba o podía verlos, porque ellos tenían miedo que se acercara demasiado y colisionara, o sea, pudiera chocarlos en el aire, ¿verdad? Y producir un accidente aéreo. Cuando encienden las luces, se acerca el objeto hacia el ala del avión, a unos 100 metros más o menos, y bueno, ahí los pilotos se asustaron mucho, pero empiezan a sentir un olor como a quemado dentro de la cabina, evidentemente por recalentamiento de la llave de las luces de navegación de aterrizaje que habían encendido. Las apagan inmediatamente y el objeto vuelve a alejarse a la posición original y bueno, quedan realmente sorprendidos. Por suerte, dentro de la cabina de pasajeros había uno de ellos que tenía una máquina de fotos y pudieron sacar algunas fotografías desde la cabina, ¿verdad?, hacia el ala, y sacaron esta fotografía y 4 más que están en nuestro archivo, en donde se nota una pequeña esfera de luz, ¿verdad?, de un color amarillo, rojizo, que fue sacada también con exposición. Entonces se puede observar hasta el movimiento que iba haciendo en el aire acompañando el avión. Una vez que el avión pide descenso para aterrizar, se mete entre nubes y cuando vuelve a quedar visual para aterrizar en el aeropuerto, esta luz había desaparecido, o sea que dejó de acompañarlos. Bueno, aterriza el avión, entregan las novedades de lo que había sucedido, se hacen los informes correspondientes y bueno, es uno de los casos emblemáticos que tenemos, que ha quedado abierto también a la espera de tal vez algún aporte de información más. Este es otro caso muy interesante que ocurrió en el año 1986 sobre la represa hidroeléctrica de Rincón del Bonete, ¿verdad? En donde 2 aeronaves, como ven acá, Pucará, que llevan 2 pilotos cada una, encontrándose una noche realizando un vuelo nocturno dentro de la zona de entrenamiento muy cercana a la represa, observan una esfera luminosa de color amarillo que estaba realizando un vuelo a baja altura sobre la represa, como les muestro acá, un vuelo en hipódromo que le llamamos nosotros. Las represas hidroeléctricas tienen prohibido el vuelo de aeronaves, ¿verdad? Cuando los pilotos observan esto, informan al control aéreo para preguntar si había alguna aeronave que pudiera estar en la zona realizando un vuelo, a lo cual les informan de que no había ningún avión que estuviera reportado en esa zona. De inmediato piden autorización para realizar una interceptación y se deciden a interceptar este objeto. En el momento en que se acercan a interceptarlo, el objeto, o sea, la esfera que ellos observaban luminosa, se aleja hacia el oeste, rápidamente se aleja, y los aviones no pueden llegar ni siquiera a acercársele por la velocidad que el objeto mantenía.
Bueno, los pilotos quedan sorprendidos y de inmediato regresan a su lugar de entrenamiento, donde está, en la zona donde estaban volando, y parece que, como si fuera un chiste, la esfera nuevamente aparece nuevamente sobre la represa a volar encima de la misma. Los pilotos vuelven a intentar por segunda vez interceptarla y nuevamente la esfera esta realiza una maniobra de escape, a lo cual tampoco los aeronaves llegan a poder acercársele, y realiza una maniobra final, ya no vuelve por tercera vez, pero los pilotos observan que la esfera va cambiando del amarillo al naranja y al rojo a medida que va acelerando y alejándose de la zona. Los pilotos regresan a la base, reportan todo este hecho, hacen sus informes. En nuestra comisión, por supuesto, los interroga, ¿verdad? Habla con ellos y como frutilla de la torta se enteran de que a la misma hora en que estaba este objeto encima de la represa, una de las líneas de alimentación que iba a la capital, a Montevideo, o esta represa está a unos 200 kilómetros de Montevideo, una de las líneas eléctricas había sufrido un recalentamiento por falla de un generador y se había quedado media ciudad sin luz, e inclusive el Estadio Centenario, en donde se jugaba un campeonato de la Copa Libertadores, había quedado el estadio sin luz. Y todo aparentemente debido a la interacción de este objeto en la represa. Este es, por supuesto, un caso que está clasificado como no convencional, con carpeta abierta también, e integra ese grupo de casi 40 casos que tenemos que no hemos podido resolver. Bueno, este es el staff de nuestra comisión en distintos congresos y seminarios que hemos participado, en distintas entrevistas que hemos dado a los medios sobre estos acontecimientos. Es una forma de mostrarles que la Fuerza Aérea colabora con el público, informa permanentemente, estamos en contacto con la gente, como estoy yo hoy con ustedes, informando de nuestros casos, tanto los que resolvimos como los que no pudimos resolver, y es permanente nuestra participación en público. Los archivos X del Uruguay. Bueno, y yo quería mostrarles un poco nuestro grupo. Como verán acá, personal civil, personal militar, algunos militares que han pasado a retiro siguen colaborando con nuestra comisión, y les quería comentar simplemente que nuestra comisión trabaja sin presupuesto, no hay un presupuesto para este trabajo, utilizamos los medios de la Fuerza Aérea, ya sea aeronaves, si hay que moverse, trasladarse hacia algún sector del país que quede lejano, vehículos, tenemos una oficina en el comando de la Fuerza Aérea y otra oficina en el centro para facilitar a la gente que se acerque a hacer denuncias. También tenemos una central telefónica que permanentemente las 24 horas recibe llamadas de la gente denunciando algún avistamiento, y tenemos siempre en alerta un equipo de oficiales y personal civil que concurre a los lugares en la forma más rápida posible para tomar denuncias y recolectar las evidencias de la gente. Tenemos algunos enlaces con nuestro centro regional. Esta es la página, que es una asociación civil no gubernamental. Y bueno, algunas preguntas que si alguno quiere realizar puede levantar la mano, que acá los amigos les van a trasladar el micrófono. Muchísimas gracias. Si alguno de ustedes desea hacer alguna pregunta. Adelante, su pregunta, por favor. Felicitaciones al depositor. Muy buenas noches. Mi pregunta en concreto es la siguiente. Acá en el Perú tenemos un caso muy particular del oficial ya en retiro Santa María, que tuvo un contacto contra un objeto no identificado. Mi pregunta es si ustedes en el ámbito militar de este campo en Uruguay
ha tenido un hecho casi similar de un enfrentamiento de naves de la Fuerza Aérea Uruguaya frente a una nave superior. Bien, esa es la pregunta. Adelante, por favor. Y hubo un enfrentamiento igual al caso Santa María en Uruguay. Sí, bueno, el caso Santa María tuve la suerte de poder hablar con el propio comandante de Santa María en una reunión en Washington el año pasado, que estuvimos juntos en un congreso de varios investigadores, y bueno, me relató el caso de él. En realidad en Uruguay hay un solo caso que estamos investigando, que es antiguo, porque recién ahora pudimos localizar un testigo, un suboficial de la Fuerza Aérea, que nos relató un caso que no teníamos relevado. Pero así como el de Santa María, con todos esos detalles que se dio ese caso, no tenemos ninguno. Lamentablemente no tenemos, porque me gustaría investigar el caso de Santa María, porque realmente creo que tiene mucha riqueza en detalles y bueno, y propiamente en el nivel de extrañeza que presenta el caso en sí, ¿no? Muchas gracias. ¿Tenemos otra pregunta? Buenas noches. Primero felicitarlo por su exposición muy clara. La pregunta es la siguiente. Hay muchas teorías que se hablan acerca de por qué los extraterrestres visitan aquí. Una de ellas que he escuchado y que me ha llamado mucho la atención es de que ellos ya están aquí en nuestro mundo y que están incluso gobernando. ¿Qué piensa usted acerca de ello? ¿De por qué vienen ellos aquí? ¿Qué piensan acerca de eso? Yo tengo que serle sincero, no me consta que haya extraterrestres en la Tierra. Yo sé de esas teorías o hipótesis que se publican en Internet, en la televisión, en documentales, en algunos canales de cable, en fin. No nos consta oficialmente que haya absolutamente ningún extraterrestre en la Tierra llegando o que ha llegado, ¿verdad? Por lo menos a nivel público, en forma oficial, ningún país ha determinado eso. Uruguay tampoco lo ha determinado. Lo que sí le puedo decir que la posibilidad, en el trabajo, la hipótesis de trabajo de que pudieran ser estos fenómenos que vemos, ¿verdad?, por llamarlo de alguna manera, debido a inteligencias extraterrestres, está la posibilidad. Lo que pasa que es la que tiene menor evidencia científica que se haya presentado en forma pública. Por eso nosotros trabajamos con evidencia, trabajamos en forma científica. Lo otro, son teorías, pero no hay nada comprobado. Gracias. Hola. Hay una pregunta aquí. Un momento. ¿Ya? Sí. Buenas noches. ¿Usted sabe si los militares de su país saben, ¿no?, si han hecho contacto con, en este caso, extraterrestres? Creo que la pregunta anterior respondía un poquito a la suya. No hay ningún contacto con extraterrestres, por lo menos en mi país, de los militares. No existe esa posibilidad. Por ahora no. Ojalá se diera, pero no se ha dado. ¿Alguien que desee hacer una pregunta? Pregunta, hermano. Sí, bueno, mi consulta más que nada era en cuanto a la política de cómo es que recepcionan, digamos, estos acontecimientos, porque en otras ciudades o en otros países muchas veces se desacredita a las personas que alegan haber visto un ovni, ¿no? Generalmente para, digamos, no ver afectada su trayectoria, su carrera, ¿no? Muchas veces personas que vuelan, ¿no? Tienen, digamos, estos contactos, pero no los comparten o no los denuncian, ¿no? ¿Qué postura tienen ustedes en ese campo, no?
Bueno, sí, es verdad eso. Mucha gente no denuncia porque tiene miedo de que lo ridiculicen. Creo que con el tiempo, en el caso uruguayo, eso ha ido disminuyendo, debido a que hay un organismo del Estado que investiga este tema. Entonces, eso ha disminuido desde que nuestra comisión ha aparecido. No obstante, nosotros tenemos como medida mantener la confidencialidad de los datos en cuanto al nombre del testigo, su lugar de donde vive, su domicilio, en fin, tratamos siempre de proteger al testigo. Es el único dato o la única información que mantenemos en forma reservada para que no trascienda su nombre en la prensa ni en el barrio donde vive, en fin, es la idea de proteger al testigo siempre, salvo que él mismo quiera salir al público y vaya y denuncie su hecho en la televisión, por ejemplo. Otra pregunta, por acá. Agradezco bastante a este tipo de organización sobre los ovnis, porque yo he esperado 40 años, como dice el señor Sixto Paz, para poder estar en esta reunión, porque hace 40 años él fue el primero en el Perú en mostrar que era contactado, y todo el mundo lo creía loco. Yo me acerqué y hablé con él cuando estaba mostrando esos jeroglíficos que están al lado suyo, esos paneles. Y compré toda la colección porque siempre me interesaba a mí sobre los estudios ovnis en forma científica. Y yo no me explico por qué. Porque antes, señor Sixto Paz, era muy niño, yo tenía como 2, 3, 4 años de edad, tenía más o menos. No, perdón, tenía entre 8 a 9 años de edad. Y yo comenzaba ya a esa edad a estudiar los ovnis. Y me guiaba por la Biblia. En los estudios bíblicos estaban la presencia de los ovnis en mi cara y yo no me daba cuenta. Incluso estaban los seres extraterrestres en mis propios ojos al leer la Biblia, y eran los ángeles. Y la nube y esas cosas que se apareció a Moisés habla totalmente sobre ovnis y seres extraterrestres. Y yo digo, ¿por qué? ¿A qué se debe ese estudio? Y ahora que lo estoy con mi presencia corroborando acá, ¿a qué se debe? Yo quisiera que usted me responda a eso. Bueno, pienso que el estudio que hoy se hace en el mundo del tema OVNI es simplemente porque hay un interés debido a la gran cantidad de denuncias que la gente realiza. Tal vez en otras épocas o en textos antiguos, como usted menciona, puede sí compararse de repente a la época de hoy con que en realidad podían ser astronautas y no ángeles, pero eso no podemos demostrarlo. Lo que sí le puedo contestar por la época moderna, basado en el trabajo que hace la Fuerza Aérea Uruguaya en este tema, es que el interés empezó en estos últimos 35 años por parte nuestra por la cantidad de denuncias que la gente hacía, y como organismo del Estado, protector del cielo en Uruguay, la Fuerza Aérea debe darle una respuesta a la gente. Por lo tanto, creó esta comisión y se ha mantenido trabajando ininterrumpidamente hasta ahora, y creo que lo va a seguir de por vida, ya que la gente es la que manda acá y es la que nos pide que investiguemos y que demos respuesta a lo que están viendo. Gracias a usted. Buenas noches, mi nombre es Hugo Villo Romero, soy una persona de más de 30 años en el estudio exegético de las Escrituras. Mi pregunta es concreta en este caso. ¿Ustedes comparten como una versión real que los llamados extraterrestres son nuestros hermanos mayores, como lo dijo el Papa Juan Pablo? Yo lo que pienso que lo que dijo el Vaticano a través del Papa es de que hay muchísimas, pero muchísimas posibilidades, de acuerdo a los estudios que hacen otros científicos en forma matemática, de que existan civilizaciones con vida inteligente extraterrestre. El tema que todavía no se ha podido confirmar eso, pero la posibilidad está, y creo que es correcto de que se investigue y que se trate de ver si no estamos solos en el universo. Personalmente pienso que sí, que debe haber civilización inteligente extraterrestre. Una última pregunta. Sí, la pregunta que yo quiero hacerles es respecto a Sixto Paz. Sixto Paz, creo yo, a través de todo lo que he escuchado, que es una de las personas que se ha comunicado con los extraterrestres.
Quiero saber si hay otras personas que también tienen esa misma experiencia. En Uruguay no, en Uruguay no tenemos, digamos, personas que, por lo menos que hayan salido a público, como es el señor Sixto Paz, que estén comunicándose con extraterrestres, contactados, ¿verdad? No tenemos, así en forma pública no conozco a nadie. Muy bien. Van a haber más preguntas el día domingo. Pasa que ya esto llega a su fin, tenemos un horario. Y quédense un momentito, acompáñenos porque hay un número de gimnasia extrema. Despidamos con un cariñoso aplauso al coronel Ariel Sánchez. Muchas gracias. Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Mañana el comandante Julio
César Chamorro, Alfa Bidondo desde Argentina y Jaime Rodríguez desde Ecuador. Muchísimas gracias. Hasta el día de mañana. Traigan a sus amigos, a su familia, a los hijos, a las esposas. Queremos ver lleno esto del día de mañana. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Ya.